Lo que pasa, ahora estamos. Pues Dios mío, cómo me costó hoy. Ahora vienen los choris ahí, así que los que quieren venir, no hay problema, ¿de acuerdo? Bueno, retomamos. Em, la clase pasada hubo un episodio que no lo expliqué bien por una cuestión de que a uno lo envuelve la pasión y la demasiada información y omití algo que era sumamente importante en el evento del pasaje de la sanidad del siervo del centurión. ¿Alguien notó eso o no? ¿O nadie se dio cuenta? Porque yo pasé directamente a la Biblia queer, ¿se acuerdan? A la ideología de género, pero no les expliqué en realidad en qué consistía y en qué se basaba este movimiento queer o de LGTB con respecto al pasaje, que era lo más importante. Así que ahora lo voy a aclarar y lo voy a decir. Lo que ellos argumentan es que el siervo del centurión y el centurión especulan y es lo que creen ellos, tenían un romance, tenían una relación homosexual. Por eso es que es alguno de los pasajes que toman ellos de las escrituras para confeccionar esa Biblia queer. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Pero yo no les mencioné puntualmente en qué se basaba el argumento. Así que, aclarado esto, Nos seguimos. dijo, Claro, pero pasemos usted a... lo había explicado, pero dijo más adelante lo especificó y usted se pone así como que se pone muy eufórico y cuando enseña entonces se ve que se olvidó, Denme pero unos quedó 10 tildado. años. Denme 10 años de experiencia y ya me voy a poner ¿sí? más centrado, más... eh, Yo al menos, pastor, trato de seguirlo lo que más puedo, pero después escucho de vuelta la grabación, porque es tanta la información que no. claro, ahí claro. voy anotando lo que me parece a mí más asombroso, entonces lo voy anotando. Pero es Perfecto. como todo es asombroso, tengo todo mi cuaderno con notas. Perfecto, Liliana, como buena docente. Digamos que uno antes iba a la secundaria o a la facultad y no tenía la oportunidad de grabar, a veces sí, pero No. no teníamos celulares ni para sacar fotos en los mapas conceptuales, todo era En notas. mis tiempos, por ejemplo, no. Anotando, Claro, Todo anotando. apunte. anoto. Exactamente, exactamente. Si No, yo después era de anotando. eso ya se nos cae el DNI, ¿no es cierto? Ya nos damos cuenta que ya te pasamos los... Bueno, vamos con el episodio 79. Estamos desde el 79. Miren, esto tiene que ver con la sanidad del endemoniado Gadareno. ¿Se acuerdan? Que ellos Sí, estaban en medio de la tormenta. Jesús calma la tormenta, llegan a la región de Gadara y ni bien el Señor pone los pies sobre Gadara, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se empiezan a manifestar los demonios. Es la región de Decápolis en realidad. Decápolis significa 10 ciudades. Decas 10, polis es ciudad. Hoy sería lo que hoy comprenderían la zona de Jordania, Siria y parte de Israel. Recuerden porque algún ateo, algún escéptico le va a aparecer esta pregunta en algún momento, porque Marcos dice que es un endemoniado y Mateo ¿qué dice? ¿Que son? ¿Se acuerdan? Que lo vimos en la dos, introducción, claro. Marcos dice que es uno, Mateo dice que, que- que que son son dos. dos. Entonces, hay una diferencia entre unidad y uniformidad. Eso lo explicamos al principio. La Biblia no enseña, no promueve la uniformidad, sino unidad de criterio. Por favor, denme una mano y mutéense, por favor, todas, a menos que quieran hacer alguna pregunta. Entonces, ¿qué es lo importante acá? No es importante el detalle si es uno, si son dos endemoniados. Lo importante acá es que Jesús, con su poder, apenas pisó la tierra de Gadara, se empezaron a manifestar los demonios. Dice la escritura, no voy a leer todo el pasaje, pero ustedes lo conocen, ya lo han leído y aparte ya saben que tienen que leer unos 10 episodios aproximadamente, entre 10 y 15 episodios post clase, post cursada, para ya mantenernos
para saber lo que vamos a tocar, el tema, los temas y los episodios. Eh, Pablo, no me olvidé de vos y de tu pregunta. Sí, no hay problema cuando ustedes tienen trabajo, hago un paréntesis acá, cuando tienen trabajo u ocupaciones y no pudieron hacer el parcial, lo pueden hacer en otro momento, no hay problema, Pablo. Lo recordé ahora que te vi. Bueno, Gracias, Rubén. no, por favor. Dice que este muchacho, o estos dos muchachos, vivía entre los sepulcros y sufría alguna enfermedad mental. Dice, no estaba en su sano juicio, dice la escritura. Tienen que reconocer y lo van a profundizar en cuando vean demoniología, no en esta materia, pertenece a otra materia, lo que es influencia demoníaca o posesión demoníaco. Lo voy a explicar brevemente, en un minuto, dos, apenas, unas breves líneas, por lo menos para entender la diferencia. Lo van a profundizar después. Influencia demoníaca es algo que viene del exterior y no posee a la persona, no la posee. Y la posesión demoníaca es cuando el demonio se apodera de la persona completamente. Es clave y elemental saber que un cristiano no puede ser poseído. Sí puede ser influenciado, pero no poseído. ¿De acuerdo? Bueno, a veces los demonios causan enfermedades físicas como sorderas, Mateo 9:25, cegueras, en Mateo capítulo 12. Eh, algunos fariseos en la época de Jesús se atribuían a hacer exorcismos. Y Se por eso no. atribuían, por favor, los que no se mutean tienen 5 puntos menos, ya voy avisando. Se atribuían, declaraban que tenían poder para hacer exorcismos, es decir, para echar fuera demonios, recurriendo a rituales o encantamientos mágicos. Nada que ver eh, con la doctrina bíblica de la liberación. Dice, bueno, que el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, ¿a qué no saben? ¿Qué le dijo Jesús? El hombre quería seguir a Jesús, ¿no? Qué oportunidad para seguir reclutando seguidores para el Señor. Pero ¿qué solía decir el Señor? Como en este caso, anda a tu casa, contale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y se fue publicando por toda la ciudad y todos se maravillaban. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que el Señor en ocasiones no necesitaba seguidores? Lo que necesitaba es que se divulgara el poder de Dios actuando en él. Pero vamos a ver que en otras ocasiones, ¿qué dice el Señor? No digan absolutamente nada. Bueno, episodio número 80, evento número 80. Sanidad de la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Es un pasaje que han escuchado ustedes predicar muchísimas veces. Conocen la historia. Lo que hay que destacar en esta historia son algunos detalles que son muy importantes. A mí me parecen sumamente relevantes. Primero, que el que tiene una hija enferma es Jairo, un principal de una sinagoga, un religioso, un líder, un referente. La niña tiene 12 años y la mujer que está enferma con flujo de sangre padece de esa enfermedad 12 años. Así, 12 años la niña a punto de morir gravemente enferma y una mujer gravemente enferma con una enfermedad que la padece durante 12 años. La situación es dramática y ustedes ya conocen el pasaje y lo han escuchado y se ha predicado muchísimo, pero es importante destacar que un principal de una sinagoga, un referente del pueblo, va y se postra delante del Señor. Se postra. Y eso revela de alguna manera el amor hacia un hijo, o sea, hacia una hija, porque le importa
importa nada el que dirán, le importa nada, que es un referente. Y que todo el mundo está en, porque dice, se agolpaba la gente. ¿Vieron cuando la Biblia habla de multitud, habla de miles de personas? Y lo apretujaban al Señor, a tal punto, ya Jairo estaba postrado delante del Señor, pidiéndole que fuera a la casa porque su hija estaba enferma, que el Señor siente que tocan el borde de su vestidura y siente que sale virtud de él, que sale poder de él. Y pregunta el Señor, la pregunta, ¿no?, que hace el Señor es, ¿quién me tocó? Imaginen, pueden imaginar la cantidad de gente que había alrededor de él. ¿Qué le dicen los discípulos? Tanta gente hay, tanta gente, es imposible saber quién te tocó, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué le dice Jairo? Mi hija se está muriendo. Ven y pon las manos sobre ella para que sane y viva. Y al ir Jesús con Jairo, aparece en escena esta mujer. Es decir, que en el trayecto de Jairo aparece esta mujer en escena. Toca la vestidura del Señor y es automáticamente sana. Y como ustedes conocen la historia, hay algo que ocurre que es dramático. ¿Por qué? Porque esta mujer detiene la ira del Señor a la casa de Jairo. Y es ahí cuando vienen de la casa de Jairo a darle la peor de las noticias. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Tu Que hija ha su hija muerto, había muerto. ¿no? que la hija estaba muerta. Claro. Mientras la mujer estaba desesperada pensando si tan solo tocara el borde de las vestiduras cerezana, imaginen la fe de la mujer. Ocurre esto, la mujer es sanada y en ese momento el Señor se detiene y Jairo puede llegar a pensar, si no te hubieras detenido con esta mujer, probablemente hubiéramos llegado a mi casa y mi hija no hubiera muerto. El desenlace es dramático. Lo que ocurre con la mujer es que vuelve a aparecer el conflicto entre lo religioso, lo impuro y la misericordia. Porque una mujer con flujo de sangre, con una enfermedad, ya la mujer cuando tenía periodo menstrual tenía que estar apartada en un estado de purificación durante 7 días. Imagínense esta mujer con flujo de sangre durante 12 años. No podía tocar a un rabí, no lo podía hacer. Y ella se arriesgó porque podría haber sido apedreada. Se arriesgó. Pero el Señor la mira y le dice qué cosa. Tu fe te ha sanado. Levítico 15 habla acerca de lo que yo les estoy diciendo, que cuando la mujer está impura, 7 días tenía que estar eh, en proceso de purificación. Ella vino temblando y temorosa, dice la Escritura, postrándose sobre el Señor, le declaró que lo había tocado, que ella había sido. Bueno, la mujer es sanada, recibió lo que fue a buscar, fue premiada su fe, pero en el otro caso hay un dramatismo eh, enorme y una desesperanza. Es muy difícil cuando te traen una noticia de ese tipo, de ese calibre, ¿no es cierto? Imagínate, imagínate que vos llevas la solución a tu casa y en el camino ocurre esto y la solución no puede llegar. Cristo no puede llegar porque te dan la peor de las noticias. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a Jairo? A este principal de la ciudad. No temas, Cree cree solamente. solamente. No temas, cree solamente. Y es lo que nos dice el Señor cuando nosotros estamos en situaciones límite. Cuando se nos muere la esperanza, cuando se muere la fe, cuando se nos muere el proyecto. El Señor nos mira y nos dice, no temas, cree solamente. El Señor va
a la casa de Jairo y cuando llega el Señor se lleva ahora comienza a experimentar con tres de sus discípulos. ¿A quién se lleva? Pedro, Jacobo y Juan. Recuerden esto porque el Señor va a hacer algunas señales, algunos milagros. Y en algunos acontecimientos solamente va a ser reservado para este grupo íntimo de íntimo. ¿Sí? Están los 12, que recuerden, los 70, los 12 y los 3. Entonces se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, entra a la casa y ocurre algo. Porque el Señor dice, salgan de acá, la niña duerme. Y se burlaban de él. Dice que la gente se burlaba de él. Miren qué interesante. Porque el incrédulo se burla, ¿no? El incrédulo, el que no cree, se burla. Entonces el Señor, tomándola de la mano, le dijo, Tamita Kumi, acá ahí tenemos otra palabra en arameo, que significa niña, levántate. La niña se levantó y caminaba. Y les dijo que le dijeran, que le dieran de comer y que no dijeran nada. Al endemoniado le dijo que cuente lo que el Señor había hecho, ¿no es cierto? Un episodio atrás. Ahora le dice el Señor que no dijeran nada. Y se difundió su fama por todos lados. Es el segundo milagro de resurrección. ¿Se acuerdan? El primero fue el hijo de la viuda de Naín El y hijo ahora de... la hija de Jairo. Muy bien. Vamos con el 81, episodio número 81. Uy, Sanidad de dos ciegos y un endemoniado. Eso está en ¿quién? Mateo 9. Sí, estaba Roger ¿Puedo ahí, hacer una ¿no? pregunta? Con la de Ahí está, Janet. pero... Quisiera hacer una pregunta. Sí, Yo sé que en la Biblia, perdón si es una pregunta tonta, pero me llamó la atención ahora. Las casualidades en la Biblia no existen. ¿Tiene que ver algo que sea la niña de 12 años y la mujer que hacía 12 años que sufría de la enfermedad? ¿Esos 12 años tiene algo en común? Marcela, ¿O no hay qué tiene? preguntas tontas. No hay preguntas tontas. Probablemente haya respuestas tontas como la mía, pero hay una relación entre 12 y 12, pero no se puede espiritualizar eso. Simplemente 12 años, la edad de una niña y 12 años, no es casualidad, no es casual. Hay una conexión de edades y de procesos de enfermedades. De un proceso de enfermedad y de la niña que lo que pasa es que la mujer no, no se sabe si la mujer está al borde de la muerte. Podría haber, tal vez la mujer podría haber seguido viviendo 10 años más, 5 años, 3 meses más, no lo sabemos. La niña estaba en el límite, estaba, ¿sí? Enfermada de muerte. De hecho, muere. Simplemente eso, no más que eso. Gracias, Marcela, por la Perfecto, pregunta. Muy gracias. bien, muy bien. Pastor, Sí, perdón, pero como así también la mujer no se sabía si estaba al borde de la muerte, tampoco se sabe si la niña era una enfermedad que tenía desde chiquita o no. también, sí, 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 sí. Pero estaba gravemente enferma, eso sí, sabemos, lo sabemos. Sí, sí, está perfecto, está muy bien. Muy buena aclaración. Perfecto, vamos con el 81. Dos ciegos son sanados y un endemoniado. Esto está en Mateo, solamente en Mateo capítulo 9. Salió de la casa de la niña, dice Mateo, y lo siguieron dos hombres ciegos. Gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y les preguntó, ¿creen que puedo darle la vista? ¿Creen que puedo darles la vista? Esas preguntas, ¿no? Que tenía el Señor. Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Entonces él los tocó, le tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces los ojos se abrieron y pudieron ver. ¿Y qué le dice el Señor? Escuchen, no se lo cuenten a nadie. ¿Y qué hicieron ellos? Pero ellos en cambio salieron e hicieron correr su fama por toda la región.
Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Decían, jamás sucedió algo así en Israel. Sin embargo, los fariseos, escuchen esto, dijeron, pueden expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder. Échalo. Otra vez, una vez más, se produce ¿qué cosa? ¿Qué es esto? El pecado imperdonable. El Blasfemar, atribuir blasfemar. la blasfemia contra el Espíritu Contra el Santo, ¿no es Espíritu cierto? Santo. Es atribuir la obra de Dios al diablo. Ya lo vimos la clase pasada. Bien, vamos con el 82. Esta es la segunda visita y rechazo en Nazaret. Mateo 13 y Marcos 6 relatan este famoso principio del profeta sin honra. El profeta sin honra en su tierra, ¿no es cierto? ¿A cuánto le pasó esto alguna vez? Este es de lo nuestro. Este no puede ser profeta. Este es el hijo de albañil, este es el hijo del almacenero. Este no va a llegar muy lejos. Es uno como de nosotros. No hay nada especial en él. El menosprecio. Miren qué palabra interesante. Menosprecio por la persona, ¿no? Bueno, cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, como en la otra ocasión. Y la gente, otra vez, el Señor enseñando en la sinagoga, ¿qué decía la gente? ¿De dónde sacó este tales cosas? Estaban maravillados de lo que decía, de lo que escuchaban. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? O sea, no había dudas de que lo que hablaba tenía que ver con Dios, con el Espíritu Santo. Y decían, ¿cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Y después la pregunta, ¿no? La duda, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? La primera y única ocasión que aparece la palabra carpintero para Jesús es acá. Después se habla del hijo del carpintero. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? ¿Y qué dice el Señor? El famoso principio. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Y dice algo muy contundente, que no pudo hacer muchos milagros ahí, excepto sanar a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos, y él se quedó asombrado por la falta de fe de ellos. Bueno, pero esto es un principio. Nadie es profeta en su propia tierra. El episodio 83, es el primer envío de los 12 a predicar y a sanar. Lo tiene Marcos, Mateo y Lucas. Mateo 10, Marcos 6, Lucas 6. Pero mire qué interesante cómo comienza el proceso de envío de predicación con los discípulos. Jesús le dice, no vayan a los gentiles, ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Y después da toda una explicación eh, exhaustiva de cómo tienen que conducirse, dónde tienen que ir, dónde tienen que entrar. Vayan, anúncieles que el reino de Dios, de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Miren cómo fueron dotados los discípulos, ¿no? Den gracia lo que han recibido de gracia. La pregunta que les hago a ustedes es la siguiente. ¿Habían recibido el Espíritu Santo ya? ¿Habían sido bautizados con el Espíritu Santo?
Yo creo que No, yo creo que no. No. Bueno, No, pastor, no. den de gracia lo que han recibido de gracia. No lleven nada de dinero, ni monedas de oro, ni plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje, ni muda de ropa, ni sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Cada vez que entren a una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, deje que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a dar la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdense el polvo de los pies al salir. Esta es una costumbre muy judía, como un gesto de separarse de los incrédulos. Bueno, a continuación viene una predicción de persecuciones con voz profética, porque esto es lo que va a ocurrir en todo el ministerio de los apóstoles, pero también a la iglesia, por lo menos los primeros 300 años. Dice el Señor, los envío como ovejas en medio de lobos. O sea, ustedes tienen que estar atentos, tienen que saber a dónde los envío, a dónde van a ir. Es decir, de una. Ya tienen que saberlo ahora, de entrada, para que no sea una sorpresa para ustedes. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esta será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder ni qué decir. Dios le dará las palabras apropiadas en el preciso momento, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre. Hablará por medio de ustedes. Les estaba advirtiendo el Señor no solo de la persecución, sino de la gran persecución, que, como bien dije recién, duró más de 300 años. Pero qué personaje de la escritura ustedes conocen que pasó por esto? Ya, en el libro de los Hechos. ¿Quién pasó por esto? Pablo, El apóstol Pablo, exactamente. El apóstol Pablo. Bien, vamos con el 84, episodio número 84, la muerte de Juan dis- el Bautista. disculpe, pastor, antes que pase Sí, el otro, quería preguntar, que usted recién dijo que tenían el Espíritu Santo, preguntaba, eh, pero si ellos les dice que reciban el Espíritu Santo del Padre, ¿después fueron bautizados cuando fueron enviados a los discípulos? O sea, en el momento que Jesús le da las órdenes, le dice que vayan. claro, en el envío van a contar con Ujú, el Espíritu Santo. Van a recibir la claro, llenura, la plenitud en el aposento después. En ajá, realidad no van a recibir poder en el aposento solamente. Lo que van a recibir es una persona. mm, Es algo mucho más ajá, que poder. ¿Sí? Bueno, ok, gracias. vamos con la muerte del profeta más importante que se ha levantado, según Jesús, de los nacidos de las mujeres, que es Juan el Bautista. ¿Saben cómo termina el Antiguo Testamento? ¿Alguien se acuerda cómo termina el Antiguo Testamento? Se lo digo yo. El Antiguo ¿Del Testamento termina con libro el libro. ¿Perdón? de Malaquías? Claro, en el libro de Malaquías, pero ¿cuál es la última palabra? La última palabra del Antiguo Testamento. ¿Saben cuál es? Maldición. La última palabra del Antiguo Testamento cierra el antiguo pacto con la palabra maldición.
Y comienza el nuevo pacto con el nacimiento del Señor Jesús y la voz profética de Juan el Bautista. Es decir, con la bendición de un nuevo tiempo, de un nuevo pacto, de una nueva vida, de un nuevo nacimiento. Por eso es tan importante Juan, porque es el primer profeta que se levanta en el nuevo pacto en las buenas nuevas, en las buenas noticias, cuando el antiguo terminó con maldición, ¿no? Con un... Bueno, vamos con el relato de la muerte que ya ustedes saben cómo terminó tristemente eh, Juan el Bautista, después de haber denunciado a Herodías, la mujer de Felipe, que estaba con Herodes, Antipas. Finalmente, Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes, dice Mateo. Herodes, él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército, los ciudadanos prominentes de Galilea. Y luego la hija del rey, que también se llamaba Herodías, pero aparece como Salomé en otras versiones, y no es la de Cheyenne, la Salomé de... na, 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 yo sé que ustedes no escuchan música secular, pero por las dudas. Entonces ella entró, bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. ¿Y qué hizo este terrible y sanguinario Herodes? Pídeme lo que quieras, le dijo. Le dijo Herodes a Salomé, y te lo daré. Incluso juró, te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y la chica salió y le preguntó a la madre, ¿qué debo pedir? ¿Y qué le dijo la madre? La cabeza de Juan el Bautista. Bueno, ustedes saben cómo termina esta historia, ya la conocen todos muy bien. Pero en todo caso, al pedido de Salomé y de, bueno, de Herodías, en realidad, ocurre algo que es muy extraño, que uno debería estudiar las mentes o la psicología de ciertos gobernantes. En este caso Herodes, que es muy difícil entenderla, ¿no? Porque dice, el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Bien. Bueno, así que envió de inmediato un verdugo para que le cortara la cabeza a Juan y luego lo trajera en una bandeja y se lo dio a la muchacha, quien se lo llevó a su madre. El trofeo de guerra, ¿no es cierto? Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba, le dieron sepultura. Lo que ocurre ahora es que Herodes eh, le temía a Juan, porque sabía que Juan tenía adhesión del pueblo, el pueblo lo seguía, entonces temía alguna sublevación, algo que ocurriera que, digamos, alterara la paz social. Y porque lo reconocía a Juan como profeta. Ahora pueden pensar un poquito cómo las esferas del poder, la corrupción, no tiene códigos, no tiene escrúpulos, no tiene moral, no tiene absolutamente nada eh, de, de un humano normal. Bueno, tal vez la muerte de Juan sea un ejemplo de cómo se manejan en las esferas del poder los gobiernos, ¿no es cierto? Vieron que hay gobiernos que no tienen, no les importa a la gente, no les importa nada, absolutamente nada, solamente llevar adelante sus maquinaciones y tratar de tapar su corrupción, como en este caso Herodes. Herodes es el tetrarca. Tetrarca es el que gobierna una cuarta parte del reino. Gobernador de Galilea y de Perea es este.
que mata a Juan, que es quien Jesús en un momento que lo vamos a ver lo llama zorra. Y entra en pánico Herodes porque se rumoreaba que Jesús, miren lo que interesante, se rumoreaba que Jesús era Juan, era como una resurrección de Juan, o que Elías era el que resucitaba en Jesús, porque escuchaba que Jesús hacía milagros, señales, que mucha gente lo seguía, entonces procuraba verlo. Aunque Jesús se mantuvo alejado porque era un personaje muy peligroso, muy siniestro y todavía faltaba un año de ministerio, un año más de su ministerio. Por eso es que ahora entramos al último año del ministerio del Señor Jesús. Ahora, este ministerio del Señor Jesús va a ser en este último año desarrollado en Judea y en Perea. Es un periodo crucial en el ministerio del Señor Jesús. Su popularidad, popularidad comienza a decaer. ¿Saben por qué? Porque cuando la gente comienza a darse cuenta que no es el Mesías que ellos esperaban, el bélico, en lo militar, en lo económico, sobre todo cuando hace la alimentación de la multitud y después él los amonesta porque los seguían por los panes y por los peces, ya comienza a decaer un poco su imagen. No es el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías que lo liberara, quiero decir, de Roma, del yugo de Roma, que fuera un Mesías en lo económico, que tuviera estabilidad económica, paz. Pero no era eso el Mesías prometido. El Mesías prometido tenía que ver con un reino espiritual, básicamente, fundamentalmente. Y comienza en este periodo del último año a incrementarse la hostilidad con los fariseos, los líderes religiosos. Esto lo lleva a él, al Señor y a sus discípulos a tener tiempos apartados de retiro, donde él aprovechaba para entrenarlos específicamente. Y el ministerio se intensificó, quiero decir bien, en la región de Perea, y el conflicto con los líderes religiosos era en el terreno de ellos. Era en Judea y en la ciudad santa, en Jerusalén. Así que comienza entonces este periodo con la alimentación de los 5.000. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelistas, los cuatro evangelios relatan esta alimentación de los 5.000. Archiconocida, muy predicada, pero me gustaría que veamos algunos aspectos de este milagro, pues es un milagro de, masivo. La Biblia habla de 5.000, pero en realidad se podría estar hablando de 12.000 personas, porque recuerden, las escrituras mencionan a hombres nada más. Entonces, entre mujeres y niños, podríamos estar pensando en aproximadamente 12.000 personas. Marcos dice algo. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. ¿Vieron? Fueron comisionados por el Señor, volvieron y le contaron al Señor todo lo que había ocurrido. Estaban maravillados. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. ¿Vieron que el Señor se tomaba tiempos de retiro y de descanso? No existe eso tan fomentado en otros años de decir que el ministro, los líderes no necesitan descanso. ¿Quién dijo eso? Si Jesús necesitaba tiempo de descanso y aprovechaba para hacerlo con los discípulos, no somos mayores que Jesús, ¿no es cierto? Creo, me parece. Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato, dice el Señor. Le dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron de la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas, pero muchos reconocieron y lo vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos.
¿Se dan cuenta la necesidad de la gente? ¿Pueden pensar en la necesidad de la gente en esa época? Cuando Jesús salió de la barca, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Esto es clave. Esto es clave entender. Tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas, dice el evangelista. Al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron, es decir, no les dio solamente alimento material, no les dio comida solamente, les suministró enseñanza. Al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron, este lugar es alejado y ya se hace tarde. Despedí a la multitud para que puedan ir a sus casas, a las granjas, aldeas, acerca a comprar algo de comer. Bueno, conocen ustedes el relato, lo han escuchado muchas veces. ¿Cuál es el sistema de provisión del Señor? En este caso, ¿cuál es el sistema? Bueno, Jesús le dice, denle ustedes de comer. Y preguntaron, tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para tanta gente. Y Jesús le dice, ¿cuántos pan tienen? Vayan y averigüen. ¿Y cuál era la respuesta? ¿Qué tenían solamente? 5 panes y 2 pescados, ¿no es cierto? Entonces Jesús planifica una estrategia. Le dice, pongan a la gente que se recuesten en la hierba verde. Se sentaron de a 50 y de a 100. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace el Señor? Acto seguido. 5 panes y 2 peces. Pueden pensar en eso, 12.000 personas. 5 panes y 2 peces. ¿Saben lo que hace el Señor? El Señor bendice lo poco para que se multiplique. Y esto es clave. Y hay un principio acá, muy fuerte, muy importante. ¿Qué hacemos nosotros en medio de la escasez? ¿Qué hacemos nosotros en medio de la escasez? Por lo general lo que hacemos es renegar, es quejarnos, ¿sí o no? Levanten la mano. ¿Cuánto habemos renegados? Renegado quiere, arrepiéntanse, pidan perdón al Señor, pidamos perdón al Señor. No, pastor, eso es en los otros cursos. En este somos todos, buscamos todo de Dios. Acá somos todos santos. Es verdad, Eso es en otro perdón. curso. Gracias, Pablo. Se Siempre me equivocó, confundo que es son de primer de año y 7 no a de segundo. 8 no sé, el segundo del instituto, no sé. Fíjese bien Es el dónde está otro hablando. curso. Bueno, Es segundo, tenés razón, tenés razón. Bien. Lo que normalmente hacemos nosotros es renegar, despotricar, preguntar por qué. El Señor, con lo poco, hace mucho. Eso es un principio espiritual. Una semilla hace posible que el Señor de una semilla produzca un bosque. Porque es un principio. Con lo poco, Dios hace mucho. Pero bendice lo poco para que redunde en multiplicación. Bueno, conocen el fin de la historia. Se juntaron, es decir, fueron todos saciados. No es que picotearon. ¿Vieron que le dicen, no, las mujeres no comen, picotean? Bueno, no es que dice que comieron hasta saciarse. Y sobró, ¿cuánto? Sobraron 12 canastos. Los restos que la multitud había dejado eran 12 canastos. La gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, ¿saben qué dijo? No hay duda que este es profeta, el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se fue hacia las colinas él solo. Bueno, vamos a encontrar en un momento otro milagro de multiplicación, pero de 4.000. Son bastante parecidos, salvo algunos aspectos, algunos matices que cambian.
Pero básicamente los 5.000 fue en territorio judío y los 4.000 en territorio gentil. Entonces, ¿qué nos enseña este milagro? En principio, es que Jesús, aunque estaba cansado, aunque estaba agotado y probablemente extenuado, por eso necesitaba el tiempo de retiro, al ver a la multitud, tuvo compasión de ella. Es decir, puso por delante la necesidad de la gente ante su cansancio. Bueno, lo segundo es lo que vimos. ¿Cuántos alguna vez experimentaron un milagro con muy poquita cosa y que el Señor multiplicó? ¿Cuántos alguna vez experimentaron Bueno, a eso? mí, por ejemplo, puedo contar como un testimonio que hace poco que nos pasó en mi casa, que éramos 3 personas, estábamos comiendo y viene un chico que tiene la mujer con 2 hijos, eran 4, y llegaron de la nada, así como, bueno, lo recibimos, no teníamos mucho, eran unos ravioles, así como poco, y bueno, empezamos a orar, y digo, mami, no sé, hagamos algo, ¿qué hacemos? ¿Compramos algo? No, me dice, oremos. Siempre nos acordamos esta palabra porque para nosotros es como, y, y me puede creer que sí, que sobró y comimos y le decíamos, coman, coman, y sobró, y fue re lindo porque éramos 7 personas con una olla re chiquita de ravioles y hasta sobró, así que fue muy lindo. Muchas Y gracias. muchas Muchas veces gracias. más, no está bien. Sí, sí, Viviana, muchas gracias. Hemos escuchado y pues, si nos ponemos a relatar, muchos de nosotros hemos experimentado eso, en muchas ocasiones tal vez. Y eso nos lleva a este principio. El Señor le dice, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Es decir, que significa que cuando el Señor nos dice que hagamos algo, no hay que preguntar cómo. Ellos preguntaron cómo. No nos alcanzaría el sueldo de no sé cuánto tiempo para darle de comer a tanta gente, dijeron, ¿no es cierto? Porque el Señor, aunque no haya recursos, cuando es el Señor, ¿no? El que nos desafía, no cuando es una cuestión humana, pero cuando es el Señor el que nos desafía, Él va a proveer. Él provee. Bueno, esto me lleva a explicarles algo acerca de milagros. Porque, por lo general, ¿cómo ocurre lo sobrenatural? ¿Ustedes saben cómo ocurre lo sobrenatural? Bueno, no se hagan demasiado lío con esto. Lo natural ocurre, lo sobrenatural, quiero decir, ocurre cuando existe lo natural, pero por encima De la Dios. ciencia, ¿o no? La fe, La ciencia puede explicar ciertas cosas Ujú. sobrenaturales, sí, pero no todo, no todo. Algunas alteraciones físicas se puede explicar, pero no todo. Lo que quiero decir es lo siguiente. El Señor muchas veces utiliza lo natural, como en este caso, 5 panes y 2 peces, para establecer lo sobrenatural. Ejemplo, el apóstol Pablo es encontrado por el Señor Jesús, ¿no? Saulo de Tarso, no era Pablo, Saulo de Tarso. Tiene un encuentro con el Señor. ¿Qué ocurre ahí? Un milagro. Sus ojos son cegados y se va a Damasco. Está en Damasco ciego. ¿Qué hace el Señor? Llama a un tal Ananías. Conocen la historia, ¿no? En el libro de los Hechos está eso. Ahora, ¿era necesario que el Señor llamara a Ananías para que le dice a Ananías, anda a Damasco, a la calle tal, hay un tal Simón, vas a entrar ahí y ahí está Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia? Pregunta, ¿ir a orar por una persona es natural o sobrenatural? No, es natural, es una cuestión humana. Uno va y ora natural. por la persona. Claro, es una cuestión humana. Va y ora por la persona. ¿Se podría haber obviado eso? ¿El Señor podría haber tirado al Señor con el encuentro de la cabalgadura a Pablo y dejarlo ciego y sanarlo al mismo tiempo? ¿Podía hacerlo o no podía hacerlo? Claro que podía hacerlo.
Si yo hubiera sido asesor espiritual, ¿no? de la Escritura o del Señor, estoy hablando estoy hablando acerca de una hipótesis que no resiste análisis, pero sígame el, el carro, sígame el hilo conductual del asunto. Señor, si vos que tenías poder para derribar a Pablo de la cabalgadura, que cegarlo y después devolverle la vista y él reconoció, ya había reconocido que eras el Señor. Pues dijo, ay, Señor, y vos le hablaste y él te escuchó. Y Ananías, ¿para qué Ananías? Aparte de Ananías, ir a hablar por un perseguidor de la iglesia, un asesino, un fundamentalista, había que tener mucha fe para ir, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos irían a hablar por un perseguidor, con un islámico que mata a cristianos? Y hay que tener mucha fe para eso. Bueno, fue, lo hizo. Y Pablo fue sanado cayeron como escamas de sus ojos, ¿no es cierto? ¿Conoce la historia? Sí, la conocen, perfecto. Sí, Con lo cual, podemos pensar que el Señor utiliza cosas naturales para que ocurran cosas sobrenaturales, ¿sí o no? El sí, Señor Amén, resucita a pastor. Lázaro, resucita a Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 9, ¿no es cierto? La resurrección sí. de Lázaro. Otro milagro extraordinario, la resurrección de una persona, un amigo, Lázaro. ¿Por qué el Señor le dice a la gente, corran la piedra, remuevan la piedra? Si yo hubiera sido asesor espiritual del Señor, le hubiera dicho, no, Señor, eso no es marketinero. Hace correr la piedra con tu poder, así, ¿no? Que ruede la piedra con la mano, así. Entonces la piedra rueda. Es más espectacular, tiene más prensa, es más emocionante. Y cuando salga Lázaro, que haya luces, que haya humo de colores. ¿Qué dice el Señor? Quítenle la venda. ¿El Señor tenía poder para hacer todo eso o no tenía poder? De hecho, cuando Él muere, la piedra es corrida por el gran poder de Él, que el ángel, además, remueve la piedra, ¿sí o no? Claro, sí. Entonces, ¿por qué el Amén. Señor utiliza recursos naturales para hacer lo sobrenatural? Porque era muy humilde. No. Permítanme decirles que no. ¿Saben por qué? Porque Él quiere que nosotros cooperemos con Él en sus milagros. No es que nosotros hacemos los milagros, el que los hace es el Señor. Pero Él quiere usar muchas veces nuestra vida para hacerlo natural y Él termina haciendo lo sobrenatural. Probablemente muchos de ustedes tengan un familiar enfermo y están esperando un milagro. Sí, pastor. Lo estamos esperando. ¿Qué hacemos nosotros? Lo natural, atenderlo, animarlo, ayudarlo, sostenerlo, limpiarlo, bañarlo, darle de comer. Hacemos lo natural para que el Señor haga lo que no podemos hacer nosotros. Orar, Por supuesto, por oramos supuesto. y el Señor hace la obra. Exactamente, exactamente. Bien, entonces. El Señor pide muchas veces cosas naturales, simples. Vayan y oren por cierta persona. Pero también denle el afecto, denle cariño. Demuéstrenle que están con ellos, que sientan empatía, como el Señor tenía empatía y vio la multitud que andaba con ovejas sin pastores, sin pastor. ¿Sí? Acompañar. Acompañar, exactamente. Bien. Yo. Otra vez, lo digo, Lázaro, que salga bailando como Michael Jackson de la tumba, que es espectacular, que la gente vea y que no, no, pero el Señor pidió cosas, corran la piedra, sáquenle las vendas. Vamos, 87. Jesús camina sobre las aguas. ¿Cómo estamos? Bien.
Jesús camina sobre el mar. Esto lo contempla Mateo, Marcos y Juan. Mateo 14, Marcos 6 y Juan capítulo 6. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba el Señor? Estaba en la montaña, en comunión con el Señor, tal vez angustiado por lo que le había pasado a su pariente, Juan el Bautista. Probablemente, no lo dice la Escritura, pero estaba solo y envía a los discípulos a subirse a la barca y ellos, ¿qué ocurre? Bueno, a la cuarta vigilia, a las 3 de la mañana, el viento era contrario y se levanta una gran, El no dice viento, tormenta, porque no dice tormenta, pero es una especie de tormenta, de viento, viento. ¿no? Habían remado unos 5 o 6 kilómetros, o sea, estaban exhaustos, fatigados, y ve a Jesús que viene caminando sobre las aguas, pero no saben que es Jesús, ellos creen que es un fantasma, no tienen idea. ¿Por qué? Porque había una creencia en el mar de Galilea, en el lago Genesaret, sobre monstruos, mitología, supersticiones, y los discípulos no estaban ajenos a eso, pero cuando lo ven, ¿qué dicen? Un fantasma. Dieron voces de miedo, enseguida Jesús los calma, dice, tengan ánimo, soy yo, no teman. Mm. ¿Qué hace Pedro? Siempre el osado Pedro, ¿qué hace? Si eres tú, anda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿no? Pedro desciende de la barca y va al encuentro del Señor. Y al ver el fuerte viento, ¿qué es lo que ocurre? Se hunde. Mientras Pedro mantenía la mirada en el Señor, hacía equilibrio, iba lo más bien camino hacia donde estaba el Señor. Cuando Pedro ve los vientos es cuando se hunde. ¿Qué es caminar sobre las aguas? ¿Qué simboliza caminar sobre las aguas? La fe. Andar en el espíritu, andar en fe, andar en el espíritu. Es tomar el Y el desafío miedo del nos Señor. hace caer, ¿Alguien dijo algo, perdón? que el miedo a veces nos aparta de la voluntad de Dios. Claro, claro que sí. Andar en fe, andar en el espíritu no significa que uno tenga dudas o tenga miedo. Es tomar el desafío del Señor, oír la voz del Señor y acudir en pos de lo que el Señor dice. Eso es andar en el espíritu. Eso Buscar es su presencia, ¿Perdón? buscar su presencia. Buscar su presencia. Eh, en este caso es acudir al desafío, a lo que el Señor pide. Es un desafío. Si eres tú, haz que yo camine sobre las áreas, sobre las aguas. Ven. En eso en eso consiste el desafío. Pero mientras caminaba y veía al Señor, estaba todo bien. Cuando vio los vientos, se hundió. ¿Qué pasó cuando se hundió? El Señor lo toma y lo levanta. ¿Saben por qué? Porque siempre el Señor va a estar cerca de aquellos que se animan a caminar por fe, a caminar en el Espíritu. Siempre el Señor va a estar cerca de aquellos que se animen, que se atrevan a ser Y, desafiados por Él e ir en pos de Él. Y también donde tenemos la mirada, porque dice que cuando apartó la mirada, ahí se hundió. O sea, él estaba poniendo su mirada a Jesús y después cuando la apartó, y ahí es cuando tuvo miedo. Exactamente. Ahora Jesús le dice algo muy interesante. ¿Qué le dice? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero es interesante que esta palabra, fe acá, hombre de poca fe acá, en griego es oligopistos. Es la palabra en griego oligopistos. ¿Sabe qué significa esto? Es como si Jesús le hubiera dicho, ¿por qué no soltaste toda la fe que tenías? ¿Vieron cómo cambia el sentido?
¿Por qué no solta? Porque nosotros tenemos fe, porque la fe es un don de Dios. La fe no es nuestra, la fe se nos fue dada. De hecho, pertenece también al fruto del Espíritu. Entonces, Jesús es como si le dijera, ¿por qué por qué no soltaste toda la fe que tenías? Básicamente mirándome a mí y no a las circunstancias, ¿no? Bueno, r- cuando por fin el Señor llega donde está ellos, hay bonanza y es donde reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Y muchos critican, seguramente hubieran criticado a Pedro y los discípulos habrán dicho, oh, ¿qué va a hacer este ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué le pregunta al Señor que vaya? ¿Por qué le pide al Señor ir con...? Pero la verdad es que ninguno de ellos se atrevió a hacerlo. Podemos juzgar a Pedro de impulsivo, pero la verdad es que ninguno de ellos se atrevió a lo que se atrevió Pedro. Y la experiencia de Pedro no se la quitó nadie, porque ninguno de ellos la pudo vivir, solamente Pedro. Vamos con el 88, el mensaje sobre el pan de vida. Este es uno de los pasajes que me gusta muchísimo, así que vamos a leer algunos tramos de este. Es largo, son más de 40 versículos, más de 50 versículos, 49 en realidad, y tiene una enseñanza tan importante, tan profunda, que, bueno, vamos al texto. Dice Juan 6 del 22 al 71. Al día siguiente la multitud se había quedado en la otra orilla del lago y se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Es decir, la gente comienza a tener una atracción, una curiosidad y un interés por el Señor a que no saben por qué. Lo dijo el Señor, lo dijimos recién. por los panes y Porque los lo peces. querían hacer rey a la fuerza. Ellos decían, este tiene todo el poder, multiplica alimentos. O sea, es lo que necesitamos, es lo que estábamos esperando. Entonces, cuando llegan, el Señor le dice lo siguiente. Miren qué interesante. Le digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. No porque hayan entendido las señales y milagros. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Y a continuación viene la enseñanza acerca del pan del cielo. Son 48 versículos, son estos. Le digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Porque la tradición judía, ellos estaban creídos, ya se había hecho tradicional esta creencia, que el maná había sido dado por Moisés. De la misma manera que muchos cristianos piensan que los milagros son hechos por los ministros, ¿no es cierto? Generalmente cristianos muy nuevos piensan que los milagros son hechos por los pastores y los pastores son simplemente un instrumento, un vaso. Ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron ellos, danos ese pan todos los días. Y aquí viene uno de los 7 yo soy del Señor, ¿no? Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Es uno de los 7. La luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y la vida verdadera. Esos 7 yo soy están solamente en Juan y lo tienen que saber, casi de memoria, yo diría. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo.
Porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Claro, si Moisés nos dio el pan, ¿cómo este va a venir a decir que es el pan, el maná que descendió del cielo? ¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Otra vez, ¿no? Otra vez. Conocemos a su padre y a su madre. Y ahora, ¿cómo puede decir yo descendí del cielo? Y Jesús le contestó, dejen de quejarse por lo que dije. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Venga, Padre que me claro. envió, y yo lo resucitaré en el día final. Presten atención, por favor, a esta declaración de Jesús. Porque les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo lo que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Presten atención a esta declaración. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre qué quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Se preguntaban. Pero Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Bueno, acá comienza algo complejo para entender, para los que escuchan, incluso para los discípulos. ¿Por qué? Porque básicamente, si se entiende literal, está hablando de canibalismo el Señor acá, ¿o no? Y está hablando de cosas que tenía que ver con lo pagano, de beber sangre humana, que eran rituales paganos. Pero si no lo entendían desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista natural, esto era una herejía, era terrible. De hecho, cuando la iglesia se reunía, la iglesia, sobre todo la iglesia perseguida, ¿me siguen? ¿Estoy todavía con Ay, ustedes? Porque se me está yendo la Sí, imagen. se le puso una pantalla blanca, Gastón. Ah, ok. Sí, sí, Bueno, sí, yo puse la pantalla blanca. bueno. ¿Pero me escuchan? sí, 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 lo sí, sí, escuchamos. ¿Me pueden se escuchar puso la bien? pizarra. A ver, denme un minuto, por favor, que esto no es normal. Se ve ya, se ve bien. Fue un instante nomás. Bueno, si me escuchan, seguimos, porque esto ahora, y ya volvimos. Ahí Está está, perfecto. Sí, bien, perfecto. listo, pastor. Lo que quería decirles es lo siguiente, que entonces en la iglesia primitiva, y sobre todo en la iglesia que celebraba en catacumbas, eh, el argumento que tenían los perseguidores de la iglesia es que justamente ellos practicaban canibalismo, porque la enseñanza era esta, comer la carne, sobre todo cuando celebraban la cena del Señor, porque entendían literalmente. Y Jesús les está hablando de una cuestión espiritual. Bueno, entonces, a ver, esperen un segundito, a ver acá. Esto dijo estas cosas mientras enseñaba en la sinagoga en Capernaum. Ya estoy, tranquilo. ¿Listo? Muy bueno. Y muchos discípulos abandonaron al Señor. Muchos discípulos decían, esto es muy difícil de entender. Esto es muy difícil de entender. ¿Tenemos algo acá que no? Bueno, vamos a ir. Em, ¿Cómo Bueno, pueden, cómo pueden aceptarlo? Decían los discípulos. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? Las palabras que yo he hablado son espíritu, son vida, pero algunos de ustedes no me creen.
sabía, el Jesús desde el principio, quiénes eran los que no creían y también el que lo iba a traicionar. A partir de ese momento, noten esta declaración acá en Juan. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también quieren marcharse? ¿Qué le dice Pedro ahí? La declaración de Pedro que es tan siempre impulsivo pero sincero, ¿no? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes las palabras que dan vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo Dios. Entonces Jesús dijo, yo no yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es diablo. Bueno, miren qué interesante. Otra vez, lo que dijimos la clase pasada o la anterior, ya no recuerdo, pero no importa. A mí no me molesta repetir la misma cosa y para ustedes seguro dijo el apóstol Pablo. Jesús no se enfocó en la multitud. Jesús se enfocó en los 12 o en el círculo íntimo. A Jesús no le importaba si la gente se le desertaba. No le importaba. No se deprimía. No se decepcionaba. Jesús tenía una misión que cumplir y la llevaba adelante. Y es interesante porque muchas veces nosotros nos decepcionamos, ¿no es cierto? El que es pastor, cuando la gente deja de asistir a la iglesia o se cambia de iglesia o no. Y no digo que no es doloroso muchas veces, de que uno no es humano y obviamente siente eso. Pero la verdad es que si uno hace la voluntad de Dios como Jesús hizo la voluntad del Padre, no debería hacerse problema por los que se van y sí por los que están. Y enfocarse siempre en los discípulos, en los seguidores. Porque multitudes quedan atrás, como vimos el día de la tormenta. Y en el día de la tormenta, en el día del conflicto, en el día del problema, los que están siempre son los íntimos. La familia, el matrimonio, algunos amigos y los más cercanos, los fieles. 89, episodio 89, hay una crítica de los fariseos por no lavarse las manos. Esto lo registra Mateo y Marcos. Mateo 15, Marcos 7. El relato es muy simple. Los fariseos se quejaban de que los discípulos comían con las manos sin lavarse. Era un ritual, lavarse las manos antes de comer. Sobre todo los fariseos derramaban agua sobre el hueco de la mano, como exigían las tradiciones antiguas. Entonces los maestros y fariseos le preguntaron, ¿por qué los discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Y Jesús les dice, arranca así Jesús, miren, dice, muchachos, por favor, reflexionen, no, dice, hipócritas le dice, directamente, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, ¿en qué consistía? ¿En qué consistía la queja de los fariseos? Bueno, básicamente, eh, que ellos, espera un segundito, que ellos se quejaban de estas tradiciones, pero no cumplían la ley. Porque esto pertenecía a una tradición oral, pero no cumplían la ley. Entonces Jesús le pone un ejemplo acá. Le dice, ustedes, a la hora de honrar a sus padres, ponen por delante el servir al Señor. Y dicen, a mí lo que me basta es servir al Señor. Yo no puedo atenderlos a ustedes, pero yo, sirviendo al Señor, soy justificado. Y Jesús le dice, haciendo eso, son un mal ejemplo para la sociedad, porque la gente los ve a ustedes haciendo eso, y eso es un pésimo ejemplo para el resto de la comunidad. Y eso era lo que estaba ocurriendo.
Es decir, ustedes ponen el grito en el cielo por una tradición, que es una tradición simplemente, pero no cumplen con la ley. ¿Y cuál es la reflexión acá? ¿Cuál es la reflexión importante? La reflexión más importante es que no se puede tener una buena relación con Dios si tenemos una mala relación con los padres, con nuestros padres. No existe eso de manejar buena relación con el Señor y tener pésima relación con los padres. No, no existe eso. De hecho, honrar a los padres, honrar al padre, es el primer mandamiento, quiero decir, con promesa. Así que ningún cristiano, o que se llame cristiano, puede manejar o puede decir que tiene una buena relación con Dios, o puede esperar tener una buena relación con Dios si no lo ha tenido o no lo tiene con sus padres. Y el único, Entonces, pastor. exactamente, el Señor llama a una reflexión acá. No se puede, de ninguna manera, eh, no se puede de ninguna manera no cumplir con esa ley. Y no importa, no importa, no importa lo que nuestros padres hicieron. Nuestros padres distan de ser perfectos, siempre de ser perfectos, tratando de hacer lo mejor por nosotros. O no, pero como cristianos, nosotros debemos restaurar una relación, si hubo una relación rota con nuestros padres, porque si no, nuestro servicio es absolutamente estéril, porque no estamos cumpliendo con uno de los fundamentales mandamientos que es honrar a nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, Amén, pastor. Amén, van a pastor. tener, van a Amén. tener, van a tener 2 semanas de receso. El Igual, próximo jueves y el otro jueves, paren, no digan aleluya, no digan gloria a Dios, tranquilos, tranquilos. Les pido por favor que lean todo el Nuevo Testamento, todos los 4 evangelios, por lo menos una vez, ¿sí? Los 4 evangelios, por lo menos una vez. No debería ser un deber, debería ser un placer para nosotros hacerlo. Y retomamos, y si quieren leer un poco también el libro, lo pueden hacer. Yo sé que muchos tienen ocupaciones, algunos tienen receso, otros no, pero sería una buena oportunidad para poder terminar de leer el libro, los que no lo hicieron. ¿De acuerdo? Bueno, Amén, nos No se pastor. vemos. escuchó lo último que dijo, pastor. Que recomiendo, por favor, leer los 4 evangelios, por lo Ujú. menos una vez, y el libro, lo que queda del libro. ¿Sí? Estamos en el episodio 90, a partir del 90, la sanidad de la hija de la mujer cananea, la sirofenicia. pastor, Sí, pastor Rubén. Acá, acá. Pablo, No, sobre los mandamientos de honra a tu padre y a tu madre. Yo creo que va más allá todavía, es un mandamiento de honra, de honrar no solamente a los padres, sino a los pastores, al prójimo, en sí. Es el único mandamiento con promesa que hay dentro de los 10 mandamientos que el Señor nos dio. Eh, Me parece que es más allá de la familia. Eh, si bien la base, pero creo que es más amplio. Es un mandamiento de honrar, de honrar al prójimo. ¿Puede sí, ser? Pablo, sí, sí, de acuerdo, pero en este caso puntual, lo que estaban haciendo los fariseos eran eso, y digamos que el mandamiento engloba algo que es la familia, que tiene que ver con la familia. Yo estoy de acuerdo con lo que... Hay otros pasajes que hablan acerca de honrar a nuestros líderes, nuestros pastores, sí, eso también es bueno, está bien que lo destaques, pero en esta ocasión lo que está ocurriendo acá es que ellos simplemente eh, ponían el grito en el cielo por una tradición oral y no cumplían con algo fundamental, que era honrar a los padres. Y nada más y nada menos. ¿Sí? Gracias, Pablo. Muchas gracias. No, y lo otro, la que los choris no están todavía, no lo estoy viendo. No, O sea, ya quiere decir sí, que se la pasó, pastora una Flores pena. no cocina hoy. Igual no iban a llegar ustedes. El que vive más cerca, no sé, debe ser seguramente vos, Moreno, por ahí, no sé. Pero los 10 mandamientos Yo están para llego el mañana. próximo. Falta la obligación.
Dice Jessica, sí, sí, perfecto, sí, 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 sí. Miren, los 10 mandamientos yo creo que los expliqué, no sé, los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los otros 6 tienen que ver con la relación con nuestra familia y con nuestro prójimo. Por eso Jesús dijo, amarás a Dios con de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. El primero es semejante al segundo. O sea, están en la misma línea. No se puede amar a Dios y odiar al prójimo, y menos a nuestros padres, o descuidarlos. ¿Sí? Oramos al Señor. Oramos al Amén. Bueno, Señor, te Amén. damos gracias en esta noche una vez más. Amén. Gracias por tu palabra, Señor, que es nuestro camino, es nuestra senda, es por donde nosotros queremos transitar. Y te rogamos que nos ayudes a ser eh, no solamente oidores, como dice tu palabra, sino hacedores de ella. Así que podamos poner por obra, practicar cada enseñanza, cada principio, para poder crecer y para que fundamentalmente Cristo se siga formando en nosotros. Es nuestro anhelo. Y en la medida que Cristo se forme en nosotros, seremos mejores padres, mejores hijos, mejores siervos, mejores pastores, pero no puede ocurrir esto si Cristo no se expresa en nosotros y a través de nosotros. Así que bendecí por favor a mis hermanos, que tengan un tiempo de descanso especial y que en cada reunión donde se celebre tu nombre, tu Espíritu Santo fluya y tu poder se manifieste. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones. ¿Quería hacer una pregunta, Amén. Tonta? Gracias, Señor. Chao, nos vemos, pastor. Bendiciones. Dale, Chao, pastor, bendiciones. felices Bendiciones. vacaciones. Bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, Buenas bendiciones. noches. Bendiciones, pastor. Nos estamos viendo. Bendiciones, que descanse. Felices vacaciones. Bendiciones. Igualmente, bendiciones. Felices Ahora sí, vacaciones. Buen fin de. hablaron mucho. ¿Habrá otro parcial después de cuando Eh, vengamos? O sea, eh, al final, para el final sí, tenemos que tener el último, sí, sí. Y otro más. Ah, recuperatorio tienen que pedirlo, ¿sí? Pídanselo por sí, favor a eso. los directores eh, Ujú, y lo van a poder hacer. No hay problema, no hay listo. problema. Bueno, felices vacaciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones, que descansen. Pastor, y que pase unas bendecidas vacaciones. Igualmente, muchas gracias, igualmente, bendiciones. Pastor, que Dios le bendiga mucho. Bueno, bendiciones, Rebeca, bendiciones. Muchas gracias. Totalmente.